Señor, como dice tu palabra, tú eres alto, grande, sublime, tú eres omnipresente, omnipotente, tú eres soberano, tú eres siempre existente, nadie te creó a ti, tú has estado desde la eternidad y sin duda que eso es una verdad tan profunda que nuestra mente limitada, nuestra mente finita, que tiene fin, no alcanza a comprender. Nuestra mente que tuvo un inicio y tendrá un final, no alcanza a comprender por muchos esfuerzos humanos que hagamos, que tú eres infinito, que tú has estado por siempre, que tus pensamientos, tus planes, tu diseño es más alto que el hombre pueda estimar. Teniendo claro esto y adorándote por ser este Dios tan grande, nos encomendamos a ti en esta hora, Señor, para pedirte que nos ayudes a digerir, a entender, a masticar, a profundizar en tu verdad eterna, en tu palabra, en tu modelo, en tu diseño eterno. Señor, nosotros sabemos que tantas cosas de que el cristianismo hoy defiende, profesa, tu palabra, tu verdad, son tan impopulares en la sociedad que está tan lejos de ti. Hoy todo aquel que quiera creer en tu plan es catalogado como anticuado, como tantas otras cosas, improperios, Señor. Pero tu palabra nos dice que bienaventurados, doblemente bendecidos, felices son aquellos que viven conforme a tus caminos y ese es nuestro deseo, Señor. Padre, ablanda nuestro duro corazón y permite, Señor, que tu palabra, el Evangelio, la semilla de tu verdad, se introduzca en nuestro corazón y pueda crecer con una raíz firme. Señor, que se levante, que crezca. Señor, y en el nombre de Jesús también silenciamos, callamos, como acorde a tu palabra y lo que hemos estado aprendiendo en Tito, a todo opositor, a toda voz. Señor, aún silenciamos nuestra voz, las voces del mundo, las voces de nuestro pasado, las voces que aún nosotros mismos hemos generado. Padre, las callamos en el nombre de Jesús. Permite que no haya cabida ni en nuestros labios ni en nuestros corazones y que solo podamos estar en silencio con un corazón humilde escuchando tu verdad, tu palabra. Que solo ella, Señor, resuene, retumbe en nuestra mente, en nuestros corazones, para que sea la única verdad imperante. Permítenos, por tanto, la humildad suficiente para ir a tu palabra, escudriñarla, no querer amoldarla a este sistema, sino todo lo contrario, nuestro corazón y mente amoldarse a ti, y que tú seas exaltado y edificado. Gracias, Señor. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de mis familiares cercanos solía decir, yo no voy al doctor para que no me encuentren enfermedades. No sé si ha tenido algún familiar o tú mismo que quizás has repetido esta dicho. Debo confesar que he repetido esta frase que no inventé yo y que supongo que no inventó mi familiar cercano, también a mi esposa. Oye, deberías ir al doctor. No, ¿para qué? Porque después te empiezan a encontrar malo. De hecho, he cometido el error y debo confesarlo, que alguna vez, bajo esta misma lógica, no llevé mi coche al mecánico para que no lo encuentren falto de aceite o algo así. ¿Verdad? Grosso error. Esta lógica que básicamente termina siendo una antilógica. No podemos ser tan torpes o ingenuos, ¿cierto? De tener esta lógica. No, no voy al doctor para que no me encuentren malo. Porque uno empieza a ir al doctor y parece ser que te empieza a encontrar cositas. Y eso que uno no peca de ser hipocondriaco, pero probablemente peca de ser muy confiado en su propia sabiduría. Hay otras personas que en consecuencia también van al doctor para que le recite lo que ellos quieren. Señor, doctor, no señor, perdón, todavía no llegamos a ese punto. Doctor, me duele aquí, así que póngame este remedio. No, no, espera, alto, ¿quién es el doctor? No podemos ser doctores en nuestra propia sabiduría. De hecho,
Mi esposa, que trabaja en la salud pública, siempre suele recomendar desde la salud pública a todo el mundo: oye, no te autorrecetes, no te mediques, ¿verdad? Porque es un grosso error, no sabemos muy bien, con falta de entendimiento, lo que podemos estar haciendo. Bueno, tristemente hay algunos que tienen esta misma actitud de cara a la palabra del Señor, de cara al doctor de doctores o de cara al que puede examinar cada área de nuestra vida, de nuestro corazón. Parece ser que hay algunos que no van al Señor o a la palabra del Señor porque al ser examinados, no sé si le ha pasado a usted igual que a mí, nos encontramos faltos. Y eso es un hecho, esto es un hecho. Siempre que vamos a la santidad del Señor, nuestra santidad va a estar al debe. Esta mañana, y quizás estoy un poco condicionado por lo que escuchamos también en Fundamentos de la Fe, estudiando sobre los atributos del Señor, veíamos que hay atributos del Señor que podemos tener como cristianos, pero no en plenitud como los que tiene Dios. Los cristianos podemos ser santos, pero no tenemos la misma santidad o la misma profundidad en la santidad que es la que tiene la santidad del Señor. El Señor es 3 veces santo, nosotros no, ¿verdad? Y así, mis queridos hermanos, muchas veces vamos a la palabra del Señor y aunque Él ha trabajado en nuestra área, en alguna área de nuestra vida, seguimos siendo faltos y seguimos teniendo la necesidad de que el doctor de doctores siga curando áreas en nuestra vida espiritual, ¿cierto? ¿Sí? Y que estemos faltos no nos exime y que sepamos eso de base, no nos exime de no estar yendo al doctor al tratamiento. La lógica de la persona que dice: no, yo no voy al doctor para que no me encuentre falta, lo que hay detrás de eso, lo que está cubriendo su lógica, es que sabe que hay algo mal, sabe que hay algo que no está funcionando bien. Por tanto, ¿cuál es su antilógica? No acercarse a la corrección, no acercarse a la medicina, no ir al tratamiento. Y esto es un error fatal que le pasará a la cuenta más temprano que tarde, ¿verdad? Bueno, ¿qué han de hacer los cristianos? No caer en esta antilógica. Como ya sé que soy pecador, pues no me acerco a la palabra del Señor para que no corrija estas áreas de mi vida. No, no es lo que debemos hacer. Todo lo contrario. Debemos saber que tenemos dependencia, tenemos necesidad de ir al Señor para que aún en nuestro pecado Él siga y siga corrigiéndonos. Sigamos y sigamos en el tratamiento que el Señor ha de hacer con nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser. ¿Puedes decir amén a esto? Y hermano, digo y todo esto porque cada vez que examinamos cómo debe ser el cristianismo, cómo debe ser nuestra concepción de Dios, cómo debe ser nuestras vidas, cómo debe ser la iglesia a la luz bíblica, no vamos a hacer más que encontrarnos faltos. ¿Puedes decir amén a esto? No vamos a hacer más que ir al doctor y adivina qué, ser conscientes de la necesidad que tenemos, ser conscientes de lo falto que somos. Pero, ¿qué diremos pues? Como somos conscientes de que somos faltos a la luz del modelo bíblico, ¿no iremos al doctor a que nos trate? ¿Tendremos esta lógica en nuestra mente de decir: no me acerco a Dios porque ya sé que soy pecador? No, todo lo contrario, sino para que el Señor examine nuestro corazón, nos pueda hacer conscientes de nuestra falta, pero no solo esto, sino que nos dé el espíritu correcto para ser corregidos, para ser tratados, es someternos al tratamiento del Señor, someternos al proceso, a la medicina que el Señor nos recete, y no la automedicina que muchos de nosotros decimos: Señor, soy pecador en esto, dame esto de medicina. No, Él es el doctor. No nos automedicamos con el Señor, ¿verdad? ¿Puedes decir amén a esto? Hermanos, lo que estamos a punto de hacer es seguir yendo al escáner del doctor de doctores, al escáner bíblico. Vamos a pasar a la iglesia, y es lo que estamos haciendo en el libro de Tito, pasar a la iglesia por los rayos X, que logran ver aún dentro y entre medio de tus órganos vitales. Logran ver aún el esqueleto, si está deformado o no. Logra ver qué órgano de nuestro cuerpo como iglesia está falto o no. Y déjame darte una advertencia. Sin duda que muchos de nosotros vamos a encontrar falencias, carencias.
áreas en que alguna parte de nuestro organismo como cuerpo eclesial no está funcionando bien. Y si ya sabemos de antemano esto, ¿qué hemos de hacer? ¿No ir al doctor? O más bien, seguir yendo para que Él siga dándonos medicina espiritual, medicina bíblica, y someternos en humildad a su tratamiento para que Él siga sanándonos poco a poco y llevándonos a la santidad, perfección y hacer un cuerpo salubre, higiénico, sano, como Él quiere que su pueblo sea. Tenemos dos actitudes. Tenemos dos actitudes. Por una parte, saber que ya somos falentes y no acercarnos al doctor. O por otra parte, saber que ya somos falentes. Por tanto, arrodillarnos en reverencia, en humillación delante del doctor, el único que puede corregir nuestra dolencia. Es una pregunta a la cual simplemente quiero darte unos segundos en silencio que puedas meditar. Señor, sé que soy falente. Y tengo dos respuestas a esto. Automedicarme, no asistir a la consulta del doctor, no ir ante los pies de Dios y pretender ser mi propio doctor, como si mi sabiduría fuera algo. Eso es un corazón orgulloso, arrogante. Eso es un corazón centrado en sí mismo, que es pecado por lo demás. O todo lo contrario, ir en súplica, arrodillados, postrados delante del doctor, el Señor de señores, el único que tiene medicina para el alma, que tiene cura para el espíritu, para el corazón corrompido, y tomarnos su medicamento. Un medicamento que es como a veces un jarabe para niños si arrugamos la frente. Sin embargo, que es tan vital para nuestra vida. Habiendo meditado en esto, quiero animarte a leer y a continuar con la serie de predicaciones que estamos teniendo de Tito. Vamos a leer esta mañana Tito capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, que es la unidad del pensamiento que estamos teniendo, aunque como decía la semana pasada es una unidad mucho más grande. Vamos a leer esto y vamos a seguir examinando la escritura para ver cómo deben ser las iglesias sanas, cómo debe ser una iglesia bíblica, cómo es la iglesia, el diseño que Dios ha establecido para cómo deben ser las iglesias. Dice así, Tito capítulo 2, versículos del 1 al 7, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Vamos a leer hasta este versículo esta mañana y permíteme ligarlo y teniendo presente de lo que te decía en la introducción, sabiendo que el Señor va a hacer un escáner, un examen y probablemente nos encontremos faltos en algo, seguir tomando la medicina bíblica espiritual. Lo que tenemos aquí es cómo el Señor quiere que sea una iglesia sana. En el capítulo 1, como bien hemos dicho, el Señor ha establecido el orden. Las situaciones que Pablo ha dejado a Tito en esta ciudad de Creta para que ordenase las iglesias en Creta. Estas iglesias que estaban siendo malos ejemplos, que tenían malos líderes. Una iglesia que básicamente eran guiadas por sus propios criterios. Pablo envía a Tito, a este colaborador de momentos difíciles, y dice el versículo 5 del capítulo 1, al versículo 6 del capítulo 1. Esta fue la razón por la que te dejé en Creta, para que establecieses ancianos, establecieses un liderazgo bíblico. Y vimos del versículo 6 al versículo 9 a 5 elementos no negociables de un liderazgo. Tenían que ser irreprensibles,
tenían que tener pureza sexual, maridos de una sola mujer, tenían que tener una habilidad, un liderazgo familiar, los hijos en sujeción, tenían que ser aptos para enseñar, ¿cierto? Tenían que tener un carácter que fuera acorde al que el Señor había establecido. Y hemos estado semanas estudiando esto. ¿Por qué era esto? Porque la misma razón que nos señala Tito, porque habían muchos líderes falsos y hay un liderazgo falso hoy en día en la sociedad. Hay muchos padres que se creen padres y tristemente no lo son. No lo han manifestado como deben ser el modelo bíblico de lo que Dios llama a ser un padre. No solo esto en la sociedad, sino también hay muchos líderes eclesiales que se llaman a sí mismos pastores, obispos, profetas y tantos otros títulos que se ponen. Están a la orden del día, pero son falsos maestros. Decíamos que YouTube está plagado de ellos. Y la propia Biblia ya nos señala esto, porque aún hay muchos, versículo 10, muchos contumaces, muchos rebeldes, mucha gente que se opone a lo que Dios ha establecido, al modelo, al diseño de Dios. Esto es una realidad, mis queridos hermanos, y nosotros como iglesia no estamos eximidos de esto. No podemos creer, no, nuestra iglesia nunca va a pecar de eso. No, mis queridos hermanos. Recuerda que Satanás es astuto en engañar. Por lo tanto, hemos de conocer mucho el diseño de Dios para estar alertas y poder detectar cuando alguien quiere introducir sigilosamente falsas enseñanzas a la vida de la iglesia. Y ya sea que vengan de donde vengan, tengan el título que tengan, lo rechazamos cuando conocemos el modelo del Señor. A estos contumaces, Pablo le daba una instrucción directa a Tito, al líder de la iglesia. Y es una instrucción directa también para hoy a todos los líderes que debemos callarles la boca, no escucharlos, reprenderlos con dureza, con firmeza. Eso es lo que nos decía los versículos del 10 al 16 que estuvimos estudiando. Esa es la labor de un buen pastor. No tratar amorosamente al lobo, sino sacar la vara y el cayado. La vara y el cayado para cuidar a las ovejas. Eso es lo que debe hacer amorosamente un pastor. Y aunque la verdad duele muchas veces, no hay nada más amoroso que la verdad. ¿Cómo te amó Dios? Entregando a su Hijo, quien es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo nos amó Dios? Con la verdad de su palabra, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe manifestar amor. ¿Cómo manifiestas amor por tus hijos, los que tienen hijos? Reprendiéndolos y corrigiéndolos de falsas actitudes que no le llevarán a nada en la vida. ¡Cuidado! Sal de los enchufes cuando son pequeñitos y quieren meter sus... ¿Cómo los cuidas? ¿Cómo manifiestas? La palabra mismo lo señala así: el padre que no corrige, no ama. Y todo aquel que ama, corrige. Es lo que debe hacer también un pastor, los líderes en la iglesia. ¿Puedes decir amén a esto? Así Dios muestra su amor también con nosotros. Y en este mismo aspecto, y habiendo dicho lo que Dios espera del liderazgo en la iglesia, Dios también dice, y cambia en el capítulo 2, ¿qué es lo que Dios espera de la iglesia, del resto de los miembros de la iglesia? Y aunque lo que estuvimos estudiando en el capítulo 1 está hablando puntualmente de los líderes, son atributos que toda la iglesia debe perseguir. Todos queremos ser irreprensibles. Todos debemos querer, desear y practicar ser maridos de una sola mujer, tener un liderazgo apropiado en nuestras casas, ser aptos para enseñar el evangelio a los no creyentes, también a nuestros hijos, etcétera, etcétera, a otros hermanos en la congregación. Esto no exime al resto de la congregación. Y aquí también tenemos algo enfático para ciertos miembros de la congregación. Y estuvimos hablando de que Dios espera que el liderazgo en la iglesia y que por lo tanto la iglesia esté presta para escuchar. Tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Veíamos que hablar era dialogar, no es solo predicar, sino que en el cotidiano de nuestras vidas, la palabra del Señor, la sana doctrina, la palabra sana era higienao, de donde se deriva la palabra higiene, la enseñanza, el conjunto de enseñanzas limpio, higiénico, que está acorde a la palabra del Señor, es lo que debe habitar en la boca de los cristianos. Dialogamos con versículos bíblicos. Y esto no es una careta que queremos ponerlo, es porque llenamos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra del Señor, de tal modo que fluye por nuestra boca. Veíamos que de la abundancia del corazón habla la boca, habla tu boca de lo que está llenando tu mente. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Sean gratos, eso es lo que dice Josué 1:8.
Sean gratos delante de ti, oh Dios, los dichos de mi boca. Es el salmista, Salmo 19, hablando esto en los últimos versículos. Hemos de llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra del Señor, de tal manera que el fruto de que esté nuestra mente llena sea que estemos hablando de la palabra del Señor. Esto es lo que digamos la semana pasada y esto es lo que Dios espera de la iglesia, que la iglesia llene su corazón de lo que Dios dice, de la palabra del Señor. ¿Puedes decir amén a esto? Eso es lo que Dios espera. La pregunta práctica aquí es, ¿cuánto lo estás haciendo tú? De manera cotidiana. Hermano, mira, si solo te llenas de la palabra del Señor el domingo, hay un problema. No es suficiente. Es 1 hora los que aguantan despierto, ¿verdad? 1 hora de la palabra del Señor, ¿para cuántas horas semanales? Y es más, a veces nos tomamos la licencia de faltar también, y no estoy diciendo que esencialmente esto es pecado, pero, hermano, mira, si tu fe ni siquiera te trae a la iglesia a veces dudo de que la fe los lleve a practicar, a hojear las escrituras durante la semana. Es un razonamiento lógico. Eso es un problema. Entonces hemos de aplicar estas verdades a nuestra vida y ponerlas por obra. Y sabemos que tenemos tantas cosas que hacer. Pero la meditación no ocupa las manos. No ocupa las manos. La meditación es en el corazón. Podemos estar trabajando, sirviendo, cocinando. Y hemos de estar pensando en Dios, en su palabra. Eso es lo que queremos hacer con nuestra vida, nuestro corazón. Y aquí el Señor, y vemos que en estos trozos bíblicos, Pablo le está dando instrucciones a Tito para que sepa cómo deben conducirse y cómo debe enseñar a 4 grupos en la iglesia. Pablo aquí divide la iglesia en 4 grupos. 4 grupos. Entonces, en uno de estos grupos etariamente estaremos nosotros. Por una parte les habla a los varones mayores, ancianos, y les habla también a los varones jóvenes. Por otra parte le habla a las mujeres ancianas, mayores, y también a las mujeres más jóvenes. Eso es lo que acabamos de leer. Pablo está hablándole a este 4 grupos de hermanos y no nos dice de qué edad hasta qué edad son mayores o son menores, pero sí nos da una idea. Y estuvimos estudiando la semana pasada que Dios espera cómo deben ser los adultos en la congregación, que sean sobrios, sean lúcidos. Y no estamos hablando de aquellos que tienen alguna enfermedad mental o algo así biológico, sino que lo que quiere Dios es el modelo que sean conscientes. ¿De qué? De las verdades del Evangelio. Es términos espirituales siempre. Que sean serios, sean personas fiables, sean personas en las que uno pueda confiar, que no estén jugando con las cosas del Evangelio, que no sea su pasatiempo y que la iglesia no sea simplemente el centro de día que tienen los domingos. No, Dios espera que sean serios en el Evangelio, que se tomen las cosas del Evangelio con seriedad, que sean prudentes o que sean equilibrados. Y equilibrado no se trata de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no, que siempre estén yendo a la palabra del Señor a buscar consejos sabios. Y estuvimos estudiando esto y si te los has perdido, te recomiendo escucharlo desde nuestro canal de YouTube que nuestros hermanos con tanto amor preparan semana a semana. Y que sean sanos, nuevamente la palabra, higiénicos en la fe, sanos en amor, sanos en la perseverancia o en la paciencia, como nos dice el versículo 2, si lo podemos proyectar en pantalla. Que sean sanos, ¿en qué? En 3 áreas, en la fe, en amor y en paciencia. Que tengan una limpia, sano, higiénica manera de creer. Que tengan, Dios espera que los adultos en una congregación tengan claras las verdades del Evangelio. Así dice Dios. Que tengan clara la manera práctica en cómo comunican las verdades del Evangelio. Y que Dios espera que los adultos hayan sido perseverantes, que por medio de las aflicciones hayan podido establecer un carácter suficientemente maduro que puedan esperar, ser pacientes en el Señor, aún en medio de las adversidades. Y habiendo dicho esto de los adultos, de los varones adultos, y ese es el énfasis para ellos, ahora Pablo le escribe a Tito cómo Dios espera que sean las mujeres adultas en una congregación.
Ponga sus ojos, por favor, en el versículo 3. Fijémonos y dice, las ancianas. Las ancianas. ¿De qué está hablando aquí? Como dijimos la semana pasada, no está hablando de los ancianos que habla en el versículo 5, que está hablando del liderazgo de las iglesias. La palabra anciano del versículo 2 del capítulo 2 y del versículo 3 del capítulo 2 no es la misma palabra anciano, del capítulo 1, versículo 5. No estamos hablando del liderazgo de la iglesia. Hemos hablado, mis queridos hermanos, que el liderazgo de una congregación ha sido establecido de manera principal para varones. Y esto no es muy popular, ¿verdad? Esto no es muy popular en la sociedad de hoy en día, donde el feminismo está a la orden del día, ¿cierto? Donde el empoderamiento femenino está a la orden del día. Aquel empoderamiento que hace a las mujeres desvestirse y mostrar sus senos en la calle con un pañuelito verde o morado. Qué empoderamiento, ¿verdad? No, no estamos hablando de eso. Esto en lo cual mi propio pellejo podría irse preso hoy en día por predicar las verdades del Evangelio. No estábamos hablando de eso. No estaba hablando de ancianos, porque esto, repetimos, ha sido establecido de parte del Señor como diseño. Y vamos a hablar en este día por qué ha sido así. Pero no queremos olvidar el punto del pasaje. Está hablando de las ancianas, de las mujeres adultas en una congregación. Cómo Dios espera que se comporten, que sean. ¿Qué es lo que Dios espera de ti como mujer adulta en la iglesia? Lo primero que nos dice, que dice las ancianas a sí mismo. Asimismo, al igual que Dios espera que los adultos se comporten de determinada manera, Dios espera que las mujeres a sí mismo sean reverentes en su porte. Sean reverentes en su porte. Lo primero que tenemos aquí es esta palabra de reverentes en su porte. Esto significa que se comporten o su conducta sea acorde a la edad que tienen, acorde a lo que Dios espera de ellas. Y queremos señalar algo aquí enfático, mis queridos hermanos. Si usted me acompaña rápidamente a 1 de Timoteo capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer el versículo 1 y 2 simplemente. 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2. Vemos cómo Pablo le instruye a Timoteo que debe tratar a hermanos en la congregación. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Versículo 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Y estoy señalando estos pasajes porque quiero que tú veas que Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo debe liderar la iglesia. Y ahora le está dando instrucciones a Tito de cómo debe liderar la iglesia. Y en estos capítulos, en el capítulo 5 de Timoteo también le dice cómo él espera que las mujeres, los varones, los jóvenes y las jovencitas se comporten dentro de la iglesia. No es una enseñanza aislada que solo está en Tito. No, es un diseño, es un modelo. Y así tenemos tantos otros pasajes. Dios espera y le está diciendo cómo deben tratarles, cómo el propio liderazgo debe tratar a los hermanos, porque cómo espera Dios también que los hermanos se comporten en la iglesia. Dios ha diseñado un orden para todo. No dejó nada en el aire, nada suelto. Cuando hablamos de que las ancianas deben ser reverentes en su porte, es que deban y se comporten conforme a lo que ellas saben que deben hacer. No vamos a ir en esta mañana ahí, pero recuerdo que estuvimos estudiando en aquel tiempo cuando teníamos nuestros estudios bíblicos los días jueves, el énfasis que Dios esperaba para las mujeres en una congregación. Y estuvimos estudiando que, por ejemplo, hay pasajes que nos dicen que deben vestirse de manera determinada, no con peinados extravagantes, como dice en Timoteo, no llenas de joyas y con vestidos o escotes muy grandes, lo deberíamos así, sino sean ataviadas, que sean prudentes. Les enseña la palabra del Señor cómo una mujer debe conducirse, cómo debe honrar, cómo debe ser digna. ¿De qué? De lo que Dios ha hecho en su vida. Pero, mis queridos hermanos, el comportamiento, cuando habla aquí de las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no solo está hablando de una manera externa de cómo deben vestirse, de cómo deben lucir,
sino que debemos esto ir a lo espiritual. ¿Cómo debe ser su corazón? ¿Cómo debe ser el corazón de una mujer que está sujeta a su Señor? Que se comporta conforme a lo que Dios ha establecido para el diseño de las mujeres. Al diseño de las mujeres. Mis queridos hermanos, en otras palabras, Dios está haciendo un recalco, un énfasis. Que te comportes conforme a lo que Dios ha diseñado a la mujer para que la mujer se comporte. Y como digo, esto es un tema amplio y un tema que en la sociedad de hoy se ataca tanto. Porque parece ser que hoy día las mujeres se comportan conforme a lo que la sociedad dice que deben comportarse. Hoy una mujer básicamente puede ser el líder de hogar. Hoy básicamente una mujer puede estar por sobre el hombre en el hogar. Pero ¿qué dice claramente la Escritura? Que Dios ha establecido que el hombre sea el cabeza de hogar. No, tú te estás sacando esto fuera de contexto. Bueno, te invito a leer todo el contexto del capítulo 5 de Efesios si tú quieres. O más bien todo el contexto de Efesios. Sin ir muy lejos, todo el contexto del Nuevo Testamento. O si quieres partimos desde Génesis, que Dios puso a Adán por encima en liderazgo de Eva. Y sé que, mis queridas hermanas, esto es un tema tan poco popular en la sociedad de hoy en día. Y que por lo demás chirría o irrita tanto porque sé que lo está enseñando un hombre. Como que si fuera mi pecado ser hombre, ¿verdad? No, esto es el diseño, esto es el modelo que Dios ha establecido y tiene su propósito, tiene su propósito. Dios desarrolló, Dios dio atributos especiales a ustedes como mujeres para que hagan cosas que nosotros los hombres no podemos hacer. Hay cosas gráficas y prácticas. Hay cosas gráficas y prácticas que nosotros como hombres no estamos diseñados para hacer. Pero que ustedes mujeres sí. Y estoy diciendo esto porque en tu plato, en tus tareas, querida hermana, hay tanto por lo que tú puedes hacer y colaborar y bendecir en tu modelo, en tu diseño como mujer en la iglesia, que nosotros los hombres no alcanzamos sin ti. Queremos decirte lo siguiente, querida hermana, tú tienes que estar sujeta a tu marido en primer lugar, si es que lo tienes. Si no, debes tener una actitud reverente, siempre con el liderazgo. Y hay cosas que Dios ha dado énfasis a las mujeres para que puedan desarrollar en la vida de la iglesia. Y eso es tan profundo. Y tristemente, en la sociedad de hoy en día, donde incita a la mujer a tomar el papel del hombre, a usurpar el papel del hombre, que descuidan su propio papel. Ahora, déjame ir un poco más lejos. Y este es un tema que, como veréis, nos tardará y tomará más de una semana en abordar. Y no queremos hacerle el quite, lo vamos a abordar. Queremos saber qué dice la palabra del Señor con respecto a esto. Mis queridos hermanos, es nuestro deber hacerlo. Yo mismo estoy preso del texto de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, déjame abordar este tema. Y déjame decirte que en primer lugar, el feminismo no es un mal que solo tiene la sociedad de este siglo, o la sociedad de Occidente, o la sociedad del igualitarismo, plantea desde este siglo. No, 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 no. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento ya podemos ver que el Evangelio se oponía a esto. Tú puedes ir al texto de Efesios, por ejemplo, ¿y qué sucedía en Efesios? En Éfeso estaba el templo de Dionisia, diosa, mujer, que era la autoridad suprema en esa época. Y alentaba no muchas veces, sino en énfasis a las mujeres a tomar un papel que no les correspondía. Que no les correspondía. Pero vuelvo y repito, esto no es desde el siglo entonces, es un mal del primer siglo. No, mis queridos hermanos. Estoy haciendo lo siguiente. Estoy queriendo evidenciar que no es un mal de este siglo, sino que este problema del feminismo viene desde mucho antes. Ya lo tenían en el primer siglo, desde ahí en adelante, pero no es solo del primer siglo y la sociedad pagana greco-romana. No, mis queridos hermanos, esto es un ataque directamente de Satanás, que ha estado desde el comienzo de los tiempos. Permíteme llevarte a Génesis.
Permíteme llevarte a Génesis. Génesis capítulo 3 y si tuviéramos que detenernos en cada texto veríamos que hay mucha tela que cortar. Vaya tela que cortar hay aquí, como decían los españoles, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Cuando el Señor da sentencia a causa del pecado, ¿qué ocurrió? Dios da sentencia y le dice a Eva, con todo tu deseo será para tu marido. Con todo tu deseo será para tu marido. ¿Qué está diciendo aquí en Génesis? Dios da sentencia y dice tu deseo será para tu marido. Aquí no está hablando de un deseo físico, biológico. Este deseo ya existía. El Señor está dando una sentencia. Y el deseo físico, biológico, de hecho, es una bendición que puede disfrutar el matrimonio, ¿verdad? Eso ya existía. No es un deseo emocional, intelectual. Vemos que en el diseño original esto ya existía. Adán anhelaba y deseaba a su varona, a su mujer, a hembra. Y la mujer fue criada, fue desarrollada, fue diseñada, fue creada para ayudar al varón. Eso ya estaba en el diseño original del Señor. Entonces, ¿de qué deseo está hablando aquí? Está hablando de la posición. A causa de que Eva tomó una decisión sin considerar y sin preguntar a su líder, Adán, Dios le da esta sentencia, mira, ahora vas a tener que lidiar siempre que tu deseo va a querer ser usurpar todo el tiempo el rol de tu marido. Tú vas a querer liderar todo el rato. Y eso es lo que ha sucedido en la sociedad todo el tiempo. Mujeres no queriendo considerar su liderazgo. Sé que esto es duro. Los hombres, por lo demás, también. ¿Dónde estaba Adán? No estaba probablemente cuidando a su mujer Eva. Adán, por supuesto, también tiene una sentencia y su sentencia es que tú vas a liderar a tu mujer, vas a querer dominarla y oprimirla. Eso es también producto del pecado del hombre y la sentencia que Dios le da al hombre a causa de su pecado. Vas a querer dominarla y gobernarla todo el tiempo. Y vemos que esta lucha desde ese entonces ha pasado en el matrimonio, en el diseño. Esto ha sido ¿a qué? ¿A consecuencia de qué, mis queridos hermanos? A consecuencia del pecado. Esto no estaba en el plan original, en el diseño original del Señor. Y esto es lo que vemos en Timoteo, cuando en Timoteo le dice, no permito que la mujer predique, no permito que la mujer sea líder. Y mucha gente dice, no, es que la Biblia hay que actualizarla, porque en ese tiempo la sociedad era machista. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la respuesta o el argumento por qué Pablo está enseñando que la mujer no lidere, no predique delante de la congregación? ¿Por qué? ¿Cuál era el punto? Y el argumento que usa no está hablando de la sociedad, se va al Génesis. Adán fue criado primero, él fue puesto por cabeza, la mujer como ayuda idónea. Mis queridos hermanos, estábamos hablando del diseño divino de Dios. Ahora, déjame poner esto en pleno equilibrio bíblico. Y esto especialmente para todos los hombres que están golpeando quizás mira, escucha esto, a la mujer. No, mi querido hermano, que tu mujer deba ser respetuosa o sumisa, como lo enseña Efesios capítulo 5 también a ti, no significa que tú vales más que ella. Que seamos líderes no significa que estamos por encima de nadie. Todo lo contrario, lo hemos enseñado inagotable. Vuelve al capítulo 1 de Timoteo. Si tú eres líder, si Dios te ha puesto por líder, no es el liderazgo que el mundo profesa. Si tú eres líder, más te toca servir. Más te toca lavar pies. Más te toca ser amable, amoroso, apto para enseñar, no para imponer. Ahí le está gustando a las hermanas, parece, ¿no? Pero, aunque nos parezca chistoso, esto no se trata de que nos guste o no. Este es el diseño que Dios ha establecido. Y qué bien y qué armonioso, qué gozo es que hayan familias que vivan conforme a este diseño. Que hayan familias que vivan conforme a este diseño. Hermano y querida hermana, déjame alentar tu corazón.
en efecto, debes ser sumisa a tu marido si es que lo tienes. Y si no, también Dios nos enseña cómo debemos conducirnos. Y vamos a ver, y vamos a seguir profundizando en esto. Mi querida hermana, déjame alentar y animar tu corazón. No eres ciudadana de segunda clase por ser mujer. No, que tú en efecto debas ser sumisa. Simplemente te permite ver a Dios en una actitud que probablemente nosotros los hombres nos cuesta más verlo. Casi que termina siendo un método de gracia también el ser mujer, como el ser hombre. Mi querida hermana, que te debas someter a tu varón, al liderazgo de una iglesia, no te hace inferior a nadie. ¿Y por qué estoy afirmando esto? Cristo se sometió en todo al Padre y no es menos que Dios. Cristo, el Hijo, en todo, siendo igual a Dios, dice Filipenses capítulo 2. No estimó ser el igual a Dios como la cosa de que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se sujetó al Padre. Cristo mismo fue sumiso en todo al Padre y eso no lo hace menos que el Padre. Sigue siendo igual al Padre. Que tú debas sujetarte y someterte no significa que eres menos. No, simplemente Dios está diciendo cómo es tu manera en la que debes conducirte. Y déjame decirte, ser de gran influencia, de gran ayuda para el diseño y modelo bíblico que Dios estableció. Hermano, estamos dando todo el contexto de lo que Tito está diciendo y como veis, no podemos seguir profundizando. Vamos a tomar más semanas en esto y quiero con mucho amor darme el tiempo de predicar, de enseñar, de que hablemos de este tema que incumbe a muchas mujeres. Y damos gracias al Señor por las mujeres de nuestra congregación. Y yo creo que, la verdad, muchos pastores de todas las iglesias deben dar tantas gracias por las mujeres. Probablemente si sacáramos a las mujeres, nos quedamos sin oración en la iglesia. Cuán gozosos somos y de que recibimos el servicio de hermanas en su área. Y qué torpes seríamos nosotros los hombres si no las consideráramos y les dáramos el trato delicado que ellas tienen. Ahora, mi querida hermana, si bien es cierto, el liderazgo no ha sido diseñado como algo para ti, déjame decirte que Dios ha diseñado de manera especial cosas en las que tú no solo puedes contribuir, sino que debes contribuir. En otras palabras, este es un mandato. Hermano, en efecto, como iglesias muchas veces hacemos el énfasis en lo que la mujer no puede hacer. Bueno, queremos dar el énfasis a otra cosa, a lo que la mujer debe hacer, en lo que sí debe ocupar, en lo que sí es una materia que Dios ha diseñado de manera especial. Y en primer lugar tenemos lo que estamos mencionando, a contexto general, ayuda del varón. En otras palabras, querida hermana que estás casada, sin tu ayuda, tu marido no puede crecer. Dios no diseñó, y vio Dios que el hombre no podía estar solo. Déjame animarte con algo, mi querida hermana. Dios sabe que tu esposo no puede solo, aunque él no se dé cuenta. Eso es lo que pasa muchas veces a nosotros los varones. En nuestro pecado creemos poder solos. Y cometemos el pecado de no escuchar a nuestras esposas. Recuerda, mi querida hermana, que Dios lo sabe. Probablemente tu varón no, pero Dios sí. Él se encargará de revelárselo. Debes seguir orando. Y la solución aquí no es usurpar el liderazgo. Porque si no, tú también crees que puedes hacerlo mejor de lo que el propio Señor lo ordenó. Básicamente cometes el mismo pecado de él. Sino que debe ser influencia a sus oídos, tal como lo fue Eva. Mi querida hermana, Dios ha depositado en ti una gracia para que hables al oído de tu esposo que lo puede hacer tambalear. Recuerdo yo en mi pecado mismo. Llegó un momento en que mucha gente decía, oh, Rodrigo, qué bien haces esto o lo otro. Y uno termina ahí como en el orgullo, creciéndose algo. Y luego venía mi mujer y sin duda que Dios la usaba. Venía la voz del Espíritu Santo en la voz de mi esposa y decía, qué mal lo has hecho. ¡Hala! ¡Hala! Gloria a Dios, porque
Entonces llegó un momento en que decía, me da lo mismo lo que el resto opine, quiero saber si a ella le pareció bien o mal cierta situación o no. Y es en efecto, Dios la usaba para tratar mi carácter o, como estoy señalando, el orgullo de mi corazón. Dios la usaba para animarme. Algunos que me conocéis hace más tiempo, decir, Rodrigo, que predica con corbata. Quizás para algunos es normal, pero ella fue la primera. Dice, oye, debiera ser reverente. Oye, debiéramos crecer y madurar en esto. Gloria a Dios por la ayuda de mi esposa. Sin mi esposa no habría ministerio saludable. No podría estar tranquilo, concentrado en estudiar para hacer un sermón. ¿Quién cuidaría de mis hijos en ese periodo? Etcétera. Y tantas otras cosas, mis queridos hermanos. Necesitamos la ayuda de la mujer. Dios ha diseñado cosas especiales, importantes, que como veremos nosotros los hombres no alcanzamos. Déjame dar otro ejemplo práctico, concreto. Y perdón que me tome el tiempo de enfatizar esto porque tristemente tanto el feminismo le ha hecho un gran daño, contaminando a la iglesia hoy en día, como el machismo, como el propio pecado que viene de los hombres. Y es que cuando analizan muchas quejas del feminismo, vemos que tienen razón. ¿Cuál es el problema con el feminismo? Es que sus soluciones son peores que la enfermedad. Se automedican, se autoexaminan y se automedican. No, debemos ir al doctor de doctores, que encuentre la falta y nos dé la medicina. La medicina no es el feminismo, no, es el diseño y el modelo de Dios. Mi querido hermano, déjame decirte lo siguiente, hay cosas que por más creas que tú las puedes hacer mejor que tu esposa, no lo puedes hacer. Dios no te diseñó para ciertas cosas, mi querido hermano. Sé humilde con tu mujer. Varones de la congregación o futuros líderes, yo mismo de la congregación, somos varones, estamos llamados al servicio y por más varones y que el Señor nos ha puesto en la posición de liderazgo, no perdamos el temor con las mujeres. Como bien hemos leído en 1 Timoteo capítulo 5, debemos saber cómo tratar y lidiar con ellas. ¿Y por qué? Porque hay cosas que yo no puedo hacer sin ellas. Tengo un familiar que estas 2 últimas semanas fue padre, por primera vez. Estaba hablando básicamente de cómo amamantar. Y sin pecado alguno, en uno de sus comentarios fue, y lo voy a sacar de contexto porque no fue su intención comunicativa, fue, doy gracias al Señor que estoy pudiendo participar del amamantar al bebé. Vuelvo, repito, estoy sacándolo de contexto. Básicamente porque su bebé está teniendo algún desafío y entonces tienen que darle con jeringa. Y pregunté, ¿y qué le das? La leche de la mujer. Entonces seguimos dependiendo de la mujer y aunque él pueda ser partícipe de buena manera en la ayuda de esta labor, seguimos dependiendo para alimentar a un bebé de la mujer. Mi querido hermano, tú y yo no vamos a tener nunca, por más que nos operemos, por más que un varón en su engaño, pecado y mentira de la mente quiera operarse los senos, no vas a poder amamantar nunca. Esa conexión biológica que tiene la madre con el hijo. Yo llamo este Bluetooth que tiene, el hijo tiene hambre y la mujer empieza a procesar leche. Casi que se le arranca de los senos. Qué hermoso. Esa conexión madre-hijo y amamantar. Tú y yo no la vamos a tener nunca. ¿Por qué? Porque somos varones. Y Dios no nos ha otorgado aquel privilegio de que tengamos en nuestro vientre a alguien. Y así, ¿quieres tener hijos? Oh, qué orgullo, soy padre. Sí, sí, necesitas a una mujer en todos sus términos. ¿Ves la codependencia que el Señor ha diseñado desde lo biológico, desde lo espiritual, desde lo emocional, desde todas áreas, mis queridos hermanos? Cuando una familia carece de una de estas partes, adolece, se duele, algo pasa ahí. Y solo el Señor puede restaurarlo. Estoy dando énfasis a la función que Dios ha establecido.
Hermano, todo esto es a modo de contexto, porque todavía no entramos al texto. ¿Te das cuenta cuánta tela hay que cortar de esto? Lo que vamos a hablar las siguientes semanas es el diseño del Señor. Dice que las ancianas, asimismo que, al igual que Dios ha establecido para los varones de una congregación ciertas funciones especiales, asimismo Dios lo ha hecho para las mujeres. Y el primero es que Dios quiere que las mujeres se comporten o sean reverentes, hagan en algún sentido reverencia, respeten lo que Dios ha hecho para su porte o su comportamiento. Dios espera que las mujeres mayores de una congregación se comporten conforme al diseño que Dios ha establecido para las mujeres de una congregación. ¿Y cómo es que una mujer de la congregación debe comportarse? Pues ya te lo estoy parafraseando. Sujetas a sus maridos, que sean mujeres reverentes, respetuosas, que sean decorosas desde su vestimenta hasta en su corazón. Recuerda, mi querida hermana, que la sujeción no es solo estar en silencio obedeciendo, no, debe ser reverente en tu corazón. Debes amar y respetar a tu esposo es de tu corazón. No es solo hacerlo por ejecución, eso sería simplemente un legalismo. ¿Qué pasa con tu mente, con tu corazón, mi querida hermana? Debes querer no humillar a tu marido, sino todo lo contrario, querer enaltecerlo, querer ayudarlo, que sea un mejor esposo. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque mira, cuando empieza a señalar, dice no calumniadoras o que no hablen mal, y veremos esto en mayor profundidad la siguiente semana, no calumniadoras, no esclavas del vino, es decir, que sigan siendo sobrias, que maestras del bien. Y mira lo que Dios espera de las mujeres, a su vez, para las mujeres jóvenes, que enseñen, versículo 4, a las más jóvenes a amar a sus maridos. ¿Cómo van a enseñar? ¿Cómo va a enseñar las mujeres adultas a las más jóvenes a amar a sus maridos si no son reverentes en su porte? Es decir, van a enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos con un pésimo ejemplo, siendo no reverentes en su porte, siendo no respetuosas con el comportamiento que Dios ha establecido para las mujeres en una congregación. De esa manera van a enseñar a las más jovencitas. Eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere que sigamos el diseño bíblico, porque en eso hay salud, en eso hay sanidad, no solo sana doctrina, sino que un sano manera de vivir, una vida piadosa. ¿Lo logramos ver? Y si queremos ir en la sana doctrina, queremos conocer el conjunto limpio de enseñanzas, higiénico de enseñanza, para que haya un comportamiento limpio. Y uno de los grandes problemas que vemos en la iglesia de la sociedad de hoy en día tentada, mis queridos hermanos, y es que el feminismo, las falsas maestras y maestros de ideas que no son bíblicas del feminismo han logrado entrar en la iglesia, destruyendo las mentes. Básicamente, los versículos de Tito capítulo 1, del 10 al 16, que nos hablan de los falsos maestros, los rebeldes, los contumaces, a los que hay que callar, los dejamos entrar en la iglesia y les dimos la palabra. Los dejamos entrar en la mente. ¿En la mente de quién? De los que no conocen el diseño bíblico del Señor y comenzaron a carcomer la mente y el corazón de muchos. De tal manera que hoy, tristemente, muchas iglesias viven en desorden en esta área, mis queridos hermanos. Mi querida hermana, Dios no te diseñó para ciertas cosas, así como a ti, querido hermano, no te diseñó para ciertas cosas, pero también es viceversa. Dios tiene un énfasis en lo que el hombre debe hacer, sí, pero Dios también tiene un énfasis en lo que la mujer debe hacer. Mis queridos hermanos, en las siguientes semanas veremos y abordaremos este énfasis. ¿Qué es lo que Dios espera? Y simplemente a modo de spoiler, Dios espera que las mujeres enseñen a las más jovencitas, porque evidentemente nosotros los varones
vamos a tener una distancia en enseñar a las más jovencitas. Y aunque hemos de tratarlas con toda pureza, en honor a tratarlas con toda pureza, como dice Timoteo 5, 1 Timoteo capítulo 5, necesitamos que las mujeres cumplan esta función en medio de la congregación. Lo abordaremos la siguiente.